bienvenido a nuestro estudio de Primera de Corintios. Hoy llegamos al capítulo 12, donde Pablo aborda el conflicto y el desorden de la iglesia en torno a los problemas de los dones espirituales. A partir de Primera de Corintios 12, del 1 al 3, Pablo escribe: «Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo». Sabemos que los creyentes corintios son un pueblo bien educado. También son un pueblo espiritual con muchos dones espirituales trabajando dentro de sus iglesias. Pablo espera corregir su malentendido acerca de la función del Espíritu Santo. Parecen ignorar cómo y por qué el Espíritu Santo obra en el cuerpo de Cristo. Estos creyentes son a menudo indisciplinados, habiendo sido salvados de una cultura pagana, y responden al Espíritu Santo de manera indisciplinada. Pablo pretende ayudarlos. Pablo dice en 1 de Corintios 12, del 4 al 6, «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo». Después de detallar algunos de estos dones, Pablo continúa con su visión unificada de diversos dones en el versículo 11 diciendo: «Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo». El Espíritu Santo no da los mismos dones a todas las personas de una misma iglesia. Eso significa que hay variedades de ministerios en la iglesia. Todos esos dones operarán de manera diferente, ya que se usan en diferentes ministerios. Esta diversidad es importante para cumplir con todas las necesidades de la iglesia y del mundo. La difusión de los dones espirituales ayuda a mantener la iglesia equilibrada y eficaz. Además, el apóstol Pablo nos habla no solo de cómo funciona el Espíritu Santo, sino que enfatiza dos principios opuestos. En primer lugar, destaca el principio de diversidad. Esto significa que si tienes una iglesia llena del Espíritu, donde las personas son realmente guiadas, llenas y dotadas por el Espíritu Santo, debes esperar diversidad en los dones. Desgraciadamente, lo que nos encontramos muchas veces es todo lo contrario. Cuando algunas iglesias creen que tienen una iglesia llena del Espíritu o que son personas llenas del Espíritu, les dicen a otras personas directa o indirectamente: si vas a ser espiritual, tienes que ser exactamente como nosotros, o así es como se ve la espiritualidad. Las supuestas manifestaciones espirituales pueden convertirse fácilmente en una imitación de aquellas que consideramos espirituales en lugar de una expresión real que fluye libremente de estar en sintonía con el Espíritu Santo. Pablo dice: «Por favor, presta atención. Esto es muy importante. Esa no es la forma en que el Espíritu obra. Cuando el Espíritu da dones espirituales a su pueblo, Él da diversidad de dones. Eso significa que tendrán una diversidad de ministerios. El Espíritu Santo también es diverso en la forma en que unge o fortalece esos ministerios. Por lo tanto, la diversidad, no la uniformidad, caracterizará a la iglesia llena del Espíritu». Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo también enfatiza el principio de unidad. Habrá una unidad y una unión asombrosas en una iglesia llena del Espíritu que funcione correctamente. Ahora, ¿cómo puedes juntar esos dos principios opuestos? Bueno, Pablo une estas dos posiciones usando una ilustración inspirada. Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo humano. Un cuerpo humano se caracteriza por la diversidad. Hay diferencias entre una mano, una oreja, un ojo, una nariz y un pie. Todos los diferentes miembros del cuerpo son diversos. Sin embargo, debido a que todos los diversos miembros del cuerpo humano están bajo el control de una cabeza, todos los miembros funcionan con una unidad o coordinación que es hermosa. Están sincronizados. Pablo dice que esa es la forma en que funciona el Espíritu Santo, y esa es la forma en que se supone que debe funcionar la iglesia. Se supone que la iglesia debe funcionar con diversidad y unidad.
Ahora hagamos algunas observaciones importantes al considerar esta analogía de la iglesia funcionando como un cuerpo saludable. Ya hemos enfatizado que debe haber una diversidad de dones y ministerios y que todos deben trabajar juntos en unidad, pero también que hay una diversidad de ministerios en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en un cuerpo de creyentes, no solo usa al pastor o a uno o dos miembros talentosos. No, cuando el Espíritu Santo está trabajando en el cuerpo, Él da dones a cada miembro. No hay un cristiano sin dones o un cristiano que sea parte del cuerpo de Cristo que no haya recibido ningún don cuando se repartieron los dones. Cada miembro de este cuerpo debe estar usando sus dones y el Espíritu Santo es la fuente de sus dones. ¿Está sucediendo eso en tu iglesia en este momento? Ahora, también ten en cuenta que la analogía del cuerpo significa que debe haber empatía entre los miembros individuales del cuerpo. Empatía significa sentir con otro. Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esta es una extensión natural de la metáfora del cuerpo. Si un miembro del cuerpo es herido, todo el cuerpo se duele porque todo está conectado. No necesitas hacer más que pegarte en el dedo pequeño del pie contra algo en la oscuridad para descubrir esta verdad sobre el cuerpo. ¿Tu iglesia funciona como un cuerpo de esa manera? ¿Sientes las cargas de los demás como si fueran tuyas y se apoyan mutuamente por esa empatía? Una observación más que podemos hacer se puede resumir con la palabra igualdad. Cada miembro de este cuerpo es igualmente parte del cuerpo. Esto no significa que todas las partes del cuerpo tengan la misma función, pero todas tienen el mismo valor a la vista de Dios y son igualmente importantes para la salud y el crecimiento general de la iglesia. Ahora, ¿las personas en tu iglesia actúan así? ¿La cultura de tu iglesia refleja esta realidad? ¿Funciona tu iglesia como un cuerpo saludable como lo describe Pablo? Cada iglesia puede verse así a medida que crece en madurez espiritual. Ese es el propósito del Espíritu Santo, al dotar a los miembros del cuerpo con diversos dones espirituales, pero unificados. Cuando volvemos a la discusión de Pablo sobre los dones espirituales en 1 Corintios 14, encontramos mucha gente indisciplinada que responde de manera indisciplinada al mover del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu aparecen en las reuniones de Corinto, pero no siempre se conciben de manera ordenada o provechosa. Primero, Pablo confronta el énfasis excesivo de ciertos dones en el cuerpo como si los dones más expresivos e inusuales, como las lenguas, fueran más espirituales o hicieran al receptor espiritualmente superior a otros con dones más prácticos. Esto no solo es erróneo, sino que también dañará a la iglesia de maneras diferentes. Primero, llevará a la división en el cuerpo, ya que algunos se alzan sobre otros. En segundo lugar, conducirá a la supresión de otros dones necesarios. Tercero, fomentará la imitación en lugar de expresiones honestas de manifestación del Espíritu Santo. Sí, las personas fingirán algunas manifestaciones espirituales para ser vistas, aplaudidas y aceptadas. En última instancia, la exaltación nociva de los dones que parecen espirituales sobre los dones más prácticos disminuirá la eficacia de testimonio del Evangelio entre aquellos desanimados por la excentricidad de todo eso. ¿De qué otra forma llamaría al don de lenguas un ignorante de los dones espirituales al percibirlos tan extraños? No existe algo como ciudadanos de primer y segundo nivel espiritualmente. Imaginar eso resulta contraproducente en todos los sentidos. Después de que Pablo termina el capítulo 12, nos da el gran capítulo sobre el amor en 1 Corintios 13, que Pablo se refiere como el camino verdaderamente excelente. Esta excelencia se opone a la celebración de lo inusual que confronta en el capítulo 14. En el capítulo 12, Pablo nos habla de los dones del Espíritu, que son la evidencia del bautismo y la unción del Espíritu Santo. En el capítulo 13, Pablo habla sobre el amor, la evidencia más grande de que el Espíritu Santo nos ha llenado y ha hecho su obra profunda en nosotros. En el capítulo 14, el apóstol Pablo nos hablará del resultado ordenado que debe prevalecer entre nosotros cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros. ¿Cuál es la evidencia de que un cuerpo o un grupo de creyentes tiene la unción del Espíritu sobre ellos?
La respuesta, un resultado ordenado de los dones espirituales que conduce a una comunidad creciente y diversa, unificada por el amor. Debido a que el don de lenguas es inherentemente inusual, los corintios lo elevan al rango superior de los dones espirituales. ¿Qué podría ser una mejor manifestación del poder espiritual que algo tan extraño como las lenguas? En 1 Corintios 14:26, Pablo pregunta: ¿qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, o una enseñanza, o una revelación, o una lengua, o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Pablo está diciendo que son desordenados y que les está haciendo daño. Pablo obviamente está tratando con un uso problemático de lenguas en el capítulo 14. Él menciona las lenguas 16 veces. Continúa en los versículos 27 y 28. Si es que alguien habla una lengua, hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Ahora, Pablo no tiene problema con el don de lenguas. De hecho, Pablo dice que él mismo habla en lenguas más que nadie en la iglesia de Corinto. En cambio, desalienta el hablar en lenguas cuando la iglesia está reunida en una congregación grande, a menos que alguien pueda interpretar lo que se dice. Cada don tiene un área para su uso. La fijación de los corintios por lo extraño ha creado un ambiente circense que es dañino para todos. Entonces, él establece algunas reglas básicas para el ejercicio del don de lenguas en la asamblea y algunas advertencias serias sobre las consecuencias de ignorar su consejo. Pablo enfatiza que todas las cosas deben hacerse para instruir, que es construir para edificar a otros. Deben edificarse unos a otros. El servicio no debe ser un momento para exhibir una espiritualidad superior. Más bien está destinado al arduo trabajo de edificar el cuerpo de creyentes para que tengan éxito en su transformación personal a la semejanza de Cristo y para que sean más efectivos en el ministerio del discipulado y en ganar a los perdidos. Para terminar, recuerda, si tienes una iglesia llena del Espíritu, tendrás una iglesia con unidad, diversidad, pluralidad, empatía y edificación mutua. Una congregación que funciona como un cuerpo saludable con Cristo como cabeza. Esto demuestra la realidad de que el Espíritu Santo invisible está actuando en la función y misión de su iglesia. ¿Tu iglesia es así? Debe ser y puede ser así si haces tu parte al crecer personalmente en madurez espiritual en la semejanza a Cristo.